Hola, ¿qué tal? Estamos acá con Orlando D'Adamo. Él junto con Virginia García Bedó forman una dupla muy productiva en lo que hace a estudios de opinión pública. Están en el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano y han hecho una encuesta que me parece que es crucial en un momento como el que estamos viviendo preelectoral, cuyo dato más llamativo es que el 60% de los encuestados no tenía idea de qué se tratan las elecciones que tenemos. ¿A qué atribuís ese desencaje entre la opinión pública y, porque no podemos decir que no se han comunicado las primarias? No. Yo diría que sobre todo se comunicó mucho en la última semana, casi como si hubiera habido alguna difusión de los resultados. De hecho, los resultados tuvieron mucho impacto en su momento. A ver, vamos a dar el primer atenuante, que sería que son nuevas las PASO. Es la segunda vez que se llevan a cabo, la gente no las tiene incorporadas como otros rituales democráticos a su conocimiento. En segundo lugar, y ahí empiezan las culpas, la gran presencia, la gran cantidad de listas únicas crea una sensación de cierta inutilidad, porque el objeto principal de la PASO es que cada persona dentro de un partido, si le interesa ese partido, pueda decidir quién es el candidato que cree que es el mejor. Pero ahora, si uno presenta lista única, la verdad no hay nada que decidir. Y encima vamos a tener el surrealista espectáculo el día de las elecciones de que los que participaron con lista única festejen, que sería como si un equipo sale a la cancha, juega solo y festeja porque ganó. Bueno, de hecho hay muchos en la difusión que muchos periodistas hacen de las encuestas, este le está ganando al otro poniendo a competir listas distintas cuando en realidad es hacia adentro. Exacto. A ver, hay una situación medio perversa en la provincia de Buenos Aires. Es decir, creo que hay algunas diferencias entre los distritos. En Capital, en el caso de UNEN, se cumple absolutamente con el concepto de la primaria. Son varios candidatos que la gente va a tener que decidir cuál es el que prefiere. Ya el PRO no lo cumple, por ejemplo, porque tiene lista única. En la provincia de Buenos Aires digo que es medio perversa porque en realidad pareciera ser una interna encubierta o una primaria encubierta, como fue en el 2013 en las presidenciales, ¿no? En ese aspecto, una victoria de Massa sobre, en teoría, Insaurralde tiene una segunda lectura. En otro lado, no, acá sí que el PRO llegue primero da exactamente igual porque es el que tiene más votos. No compiten entre partidos en esta instancia. Ahora, todo esto confunde a la gente. Entonces después no te podés sorprender cuando uno le pregunta y el 60%, no, en realidad es así, el 20% no sabe y el 40% cree que es otra cosa, que no sé qué es peor. Es para discutir qué es peor de estas dos opciones. Pero que el 60% está equivocado, por lo menos respecto del concepto en su totalidad. Solo un 40% pudo definir adecuadamente qué son las PASO. Y estas encuestas, no nosotros, pero se hicieron en otras partes del país, porque no es un tema de los porteños. El mínimo así ha variado entre el 30 y el 50%. O sea, en el norte del país el desconocimiento en Salta llega al 50%, en Mendoza, que fue donde dio mejor, dio el 30%, y el resto se agrupó en algún lugar por ahí, donde se hicieron, que son en media docena de provincias. Ahora, no me extraña ese número porque nosotros incluso publicamos una nota acá en Plaza de Mayo hace unos meses analizando el alto porcentaje de no voto, es decir, de abstención, de no presentación, o sea, hay un ausentismo muy alto que en las últimas elecciones superó el 30%. Y que se planteaba, o sea, se festejaba que el 70 y pico por ciento fuera a votar cuando estamos en un país de voto obligatorio, de credenciamiento automático, es decir, no, en muchos casos el voto es obligatorio, pero vos tenés que ir a hacer tu inscripción, eso también genera. Entonces, está claro que hay un desenganche de un tercio de la población en lo que es el ritual electoral. Sí, yo creo que está subrayando un aspecto particularmente interesante, porque vamos por partes. En las últimas dos elecciones presidenciales, que son las que normalmente tienen más nivel de convocatoria, o sea que uno podría presumir que en esta va a ser menos, la sumatoria de las personas que no fueron a votar y el voto en blanco fue la segunda fuerza. Exactamente. En el caso de la elección presidencial de Wiener, le ganó lejos a Wiener como segunda fuerza. Ahora, ¿de dónde viene esto? Mi presunción, porque uno, como no los conoce, no lo ve votar, no puede saber,
Yo creo que todavía el que se vayan todos en algún lugar está, y esta es la parte del que se vayan todos que se expresa de esta manera. Y la segunda lectura que tiene, que uno no, por ahí uno no coincide, pero tiene que aceptar que es un manejo comunicacional posible, es que el 54% no es el 54%. Pero eso es clarísimo, o sea, ese 54% cuando vos lo calculás sobre la totalidad del padrón, es mucho menos de 40 la mitad. y 42 sí, monedas. Con lo cual también tiene mucho más lógica porque la supuesta mayoría no la es y explicaría por qué a meses de las elecciones aparece una manifestación de disconformidad. Sí, exactamente. Es cierto también, para ser justos, que hay que restarle a los porcentajes de las segundas y terceras fuerzas, porque tampoco es el 17%, Totalmente. pero digamos, lo que más impacta es en el nivel del 54%, porque esa era como una carta credencial muy fuerte. Y además a uno lo reconecta con lo que ve en la calle, que no es el 54%. Uno ve una fuerza mayoritaria, una primera minoría bien consolidada, pero no algo tan abrumador como sería un 54%. Ahora, ahí es donde me genera mayor inquietud, porque pareciera como que estamos alejados de una lectura precisa de la opinión pública. Digamos, en estudios de opinión pública quizás el voto es el más abarcativo, en la medida que no es una muestra, sino que automáticamente nos sacan la foto a todos, pero al tener un porcentaje menos tan importante como este 30% más, también nos está quitando una parte de expresión muy importante de la ciudadanía. Y si además después analizás los datos sin tener en cuenta que estás dejando afuera una parcialidad, me parece que pasa esto, que de pronto te encontrás con un porcentaje importante de gente desenganchada y ves, no puede ser, si era que habíamos vuelto al entusiasmo de la política. No, yo creo que, a ver, en algún punto uno podría admitirle alguna verdad al gobierno cuando afirma eso, pero a mi gusto, a costo de una polarización que es riesgosísima, ¿no? O sea, en Argentina cuando nos hemos peleado de esta manera, como nos hemos peleado ahora, hasta ahora siempre terminó muy mal. Y yo realmente estoy sorprendido que todavía no haya pasado algo que lamentar y que sea irreparable, que no lo deseo bajo ningún punto de vista, pero llevo muchos años viviendo en el país, y estas divisiones, y fomentar estas divisiones al amparo de que entonces esto es más politización, me parece una peligrosidad extrema, porque gente que se puede desequilibrar en cualquier lado. En segundo lugar, coincido plenamente con lo que acabas de decir. Pero claro, es muy tentador el análisis del comportamiento electoral. Primero porque tiene consecuencias políticas directas. Segundo porque tenés, como bien decías, una muestra gigante que te permite un análisis mucho más profundo que lo que se hace cuando se hace opinión pública sin disponer de semejante dato duro tan pesado. Hay trabajos que tratan de reflejar otros aspectos de la opinión pública. En algún punto nosotros tratamos de hacerlo, y te iba a decir antes que el 40% es la cifra que dio en las primarias anteriores también, de personas que solo conocían, el 60% no sabía. O sea que esto se ha mantenido igual, o sea que no es un descubrimiento nuestro, no lo hicimos nosotros, lo hizo una consultora. Entonces, el panorama desde ese punto de vista es complicado. Ahora también sabemos en Argentina, la verdad, en todos los países, que cuando las cosas económicas van más o menos bien, a nadie le interesa demasiado nada. En España es un caso que además lo conozco muy bien, donde hasta hace 3 o 4 años atrás nadie se preocupaba por nada, y ahora, claro, se cuestiona toda la clase política, todos los políticos, porque duele en la víscera más sensible, como decía Perón, ¿no? Sí, pero además también me parece que esto tiene otro correlato, que es, y ustedes han hecho algunos estudios de agenda setting, que vamos a decir son muy escasos en la Argentina, y Orlando ha dirigido uno de los poquísimos que por lo menos intentan trabajar con esa teoría. Y también hay como una sobreestimación del poder de los medios, hay ahora una sobreestimación del valor de esos avisos publicitarios que aparecen todos juntos en catarata sin poder. Me causa mucha gracia las siglas, 525p, 47, 45, así como si algo pudiera cambiar el voto, ¿no? Ese flash, esa catarata de avisos. Y me parece que ninguno de los estudios que tenemos nos permite inferir que los medios están incidiendo de la manera que la fantasía de los políticos
les aconseja. Estoy totalmente de acuerdo. Son en dos temas. Por un lado, el tema de lo que los médicos pueden incidir en la formación de la opinión pública. No vamos a volver al modelo de los efectos mínimos de la década de 1940, porque es real que los medios tienen influencia. Pero también cambió la sociedad. La sociedad no es tan influenciable. Yo a veces, cuando observo, dedicándome a los medios de comunicación, cuando observo algunas conclusiones que se sacan, a ver, hoy en día alguien que compra Clarín no sabe lo que va a encontrar, o sea, es una criatura ingenua que compra Clarín y entonces lee dos titulares de Clarín y cree que lo que dice Clarín es todo verdad y que no tiene una intencionalidad. Eso ya no existe más. De la misma manera que el que compra Página 12 sabe perfectamente que le están mostrando la otra parte también fraccionada y tendenciosa de la misma película, como el que ve 678 o el que ve La Nata. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es subestimar mucho a la gente pensar que, porque un multimedio que no debería tener muchas de las licencias que tiene, y no tengo ninguna duda, puede torcer la opinión pública. Pero además hay un contraejemplo muy duro, que yo lo escuché en Brasil, y va a venir también a cuento para lo que viene después, que Lula tuvo la prensa mayoritaria en contra durante sus 2 mandatos, y se fue como el presidente con mayor imagen positiva de la historia de Brasil, o sea, ni la Red o Globo le pudo hacer mella en ningún sentido. Y el otro contraejemplo es que aquí, sin embargo, se han ganado todas las elecciones. Las víctimas ganaron todas las elecciones sin ningún problema. Entonces, si los otros medios, que son opositores, pero no cabe ninguna duda, ahora en las democracias hay medios opositores, no se los pasan por pelotón de fusilamiento. Digamos. En España, por ejemplo, está muy dividido, vos tenés el país, que es una cosa, y el mundo, que es otra, o el ABC, ni que hablar, y a ningún jefe de gobierno español se le ocurre decir voy a cerrar el país y soy del PP porque no me gustan las cosas que publica. Y el otro aspecto era el que puntualizaste muy bien, la campaña se brasilianizó en algún punto, ¿no? Las campañas brasileñas son muy parecidas a estas, no a los partidos principales, sino a los partidos más chicos, porque el sistema es bastante parecido al reparto de la cuota, entonces en 2 minutos tienen que decir, somos la lista 523, claro, pase de amor para los argentinos, vóteme. Pero el año pasado festejaba 50 años el horario gratuito electoral y también se lo estaban replanteando con la utilidad y con el valor que tiene la discusión, esta sucesión ininterrumpida de avisos diciendo más o menos lo mismo. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Es cierto que hay avisos mejores y hay avisos peores. Ahora, que los spots de campaña te cambian la tendencia de una elección. A ver, ha habido casos, pero son casos que están en la literatura sobre el tema, porque son casos históricos. Excepcionales. El de la Rúa, evidentemente, tuvo un impacto muy fuerte. Dicen que soy aburrido, que era un excelente spot, por otra parte. No creo que haya cambiado la tendencia, la confirmó seguramente. Y hay una historia en Estados Unidos muy famosa de Bush padre contra Michael Dukakis que se dio vuelta a la elección. Pero se estudian en los libros como se estudian en, no sé, la Revolución Francesa, son casos que pasaron muy excepcionalmente. Yo noto, las diferencias que yo noto en esta campaña es que volvió el humor a la política, con su lado bueno y su lado malo, pues el ridículo en el humor siempre está muy cerca. Y no me pareció una campaña tan agresiva, salvo la de Narváez, como uno podía presumir, dadas las condiciones generales. Bueno, de hecho, en el estudio de ustedes me preguntaban acerca de cuál era el perfil del candidato y la mayoría decía que prefería un candidato dialogador y conciliador. A un 49%. Solo el 28% quería un candidato beligerante o confrontativo, sea de donde fuere que viniera la confrontación. No quería ni alguien muy confrontativo desde el punto de vista de la oposición, ni desde el punto de vista del oficialismo. La pregunta que cabe acá es, yo personalmente creo que los modelos de liderazgo se desgastan. Si vos pensás, el estilo de los presidentes argentinos ha sido bastante diferente el de uno con el otro a partir de la restauración democrática. Alfonsín no tenía nada que ver con Menem, Menem no tuvo nada que ver con De la Rúa. De la Rúa, salteemos el intermedio, no tuvo nada que ver con Duhalde. Duhalde no tenía tanto que ver con Kirchner. Kirchner sí, dejémoslo ahí, pero digamos, son muy parecidos. Y a veces pareciera ser que la sociedad es como que se cansa y dice, bueno, otra cosa. Y además, el estilo de la presidenta en particular es un estilo que solo puede sostener ella. No puede tener un sucesor que haga lo mismo que ella porque hay que tener su personalidad, su estilo y su naturalidad para hacerlo. Y es desgastante, ¿no? La confrontación. Hasta para dar una buena noticia tiene que hablar mal de alguien, ¿no? Si se compra más en La Matanza es porque los de Palermo se van a Estados Unidos. Y eso desgasta. Hay un momento que la gente dice, bueno, basta. Y sobre todo cuando aparecen los problemas cotidianos, la gente te dice, bueno, sí, vamos a las cosas. Ahora, vos mencionabas administraciones anteriores y creo que si hay un hilo conductor es que
hay un efecto de espiral de silencio muy fuerte, ¿no? Y que no siempre se dice lo que se vota, o no siempre es fácil deducir de la expresión pública lo que efectivamente la gente hace en el cuarto oscuro. Sí. ¿No? Es decir, es una frase hecha, esto de que a Menem nadie lo votó, Sí. y por eso le ha pasado en una medida acá a de la todos los Rúa también. candidatos, y incluso a la oposición también. Sí, sí. ¿Cómo se hace para entrarle en la opinión pública en una sociedad en donde es tan difícil hacer pública la opinión? Bien, esta no es fácil. Es la última, te prometo que es la última. No hay problema, pero esta es complicada. Bueno, a ver, en realidad todo lo que sabemos de opinión pública hoy en día indica que hay que pensar en una segmentación, no es todo igual. Por ejemplo, el voto joven requiere códigos de acercamiento totalmente distinta. Evidentemente Internet en ese segmento de la población, en los centros urbanos importantes, va a ser la gran prueba de ver si juega o no un papel relevante. De Obama en 2008 en adelante, Internet ha pasado a jugar un papel muy importante, y de hecho hay un partido en la capital federal que hace toda su campaña por la web, y que no llevan propuestas sino las propuestas de la gente. Yo creo que para votantes jóvenes eso sirve, para votantes de otra edad va a ser medio complicado. Entonces yo creo que habría que segmentar eso. Yo creo que lo del voto vergonzante, porque así se ha llamado en algún momento, ha existido siempre, pero me da la sensación que la polarización en esta elección va a aclarar mucho los tantos, sobre todo para octubre. Yo creo que acá va a haber mucho orejeo de cartas, como en el truco, en agosto, a ver finalmente quién queda donde queda, pero me parece que los que vayan por la oposición, y es lo que yo les recomendaría, van a buscar una línea de diferenciación muy fuerte, porque las medidas que hay en este momento son más o menos las siguientes, los porcentajes. El kirchnerismo tiene propio un 30%, que no lo va a abandonar. Y en algunos casos yo entiendo que no lo abandonen porque hay 8 millones de personas que viven directa o indirectamente de subsidio del Estado. Es lógico que no abandonen eso, y entendible y humano y comprensible. Hay un 40% de personas que no le gusta el gobierno, ni el estilo, y lo quiere cambiar. Difícilmente la oposición logre reunirlos. Y hay un 20% de personas que no quieren que haya más peleas, que no están con ninguno de los dos. Y uno piensa en la campaña de Massa, por ejemplo, arrancó por ahí, ¿no? Vamos a juntarlos a todos. Yo soy la Madre Teresa, soy bueno, no tengo enemigos, tengo rivales, y después terminó sacándose el saco y abandonando a pelearse porque vio que le empezaba a checar la diferencia. Fíjate la secuencia, yo no creo que haya sido planificado eso fue claro a mi criterio, por ahí alguien me sorprende y me dice lo teníamos fríamente calculado. No da la sensación, da la sensación que se asustaron. Desde ese punto de vista te diría que la polarización va a ayudar para llegar a ese tipo de público, y que además en Argentina hay una fuerte decisión entre centros urbanos y áreas urbanas menos importantes o rurales, porque en centros urbanos el oficialismo no gana desde el 2009. Y vos decís que eso se va a mantener. Sí, no tengo ninguna duda. Creo que va a ser peor la derrota en los centros urbanos porque van a salir en algún caso del segundo puesto al tercero. Capital, se habla que en Santa Fe y Córdoba puede haber un tercer puesto también, no así en la provincia de Buenos Aires, que es el segundo está asegurado, porque no, el primero casi. Mendoza seguro es segundo y también puede ser tercero, y va a perder Santa Cruz, que no es un centro urbano importante, pero claro, en la balanza hay que poner que va a ganar todas las provincias del arco del norte de Argentina sin discusión y con el 70% de los votos. Muy bien, un escenario electoral. Ya por ahí antes de octubre volvemos a juntarnos y a conversar los resultados de las PASO y lo que nos espera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Estuvimos con Orlando D'Adamo y acá en Plaza de Mayo.